muy buenos días a Panorama Semanal. Hoy es domingo y nosotros, como siempre, vamos a compartir con ustedes, esta vez, otra vez, sin el doctor Guerrero Heredia, que sigue en recuperación de salud, pero Domingo Páez y un servidor vamos a compartir con ustedes 3 trozos de este fin de semana de eventos, hechos y también de análisis de fenómenos, cómo se utiliza y se estila en este espacio de Panorama Semanal. Buenos días, Domingo. Buen día, doctor. Aquí, sustituyendo al ausente. Sí, forzoso, ¿no? La ausencia se sustituye. Porque el pensamiento binario plantea, y ustedes que son analistas del estructuralismo, que sentó en el lenguaje la interpretación de la realidad. ¿O estoy incorrecto? Sí. Cabe. Sentó en el lenguaje. Bueno, el intento, porque el lenguaje es una metáfora, al fin y al cabo. Sí, pero él lo sentó ahí. O sea, el estructuralismo como corriente de pensamiento filosófico sentó en el lenguaje, cogió el pensamiento que se construía a partir de la intuición y lo sentó en el lenguaje como expresión metafórica de lo que el ente interpretaba de la realidad. Tú sabes que esta semana yo, el artículo que escribí en el listín es sobre el cambio de época de la modernidad a la posmodernidad. Ese salto que deja en pedazos valores, costumbres, metáforas, relatos, símbolos, rituales de la modernidad. Y sobre todo los paradigmas que le daban sentido a la vida. Incluso el mismo sujeto, porque ¿qué es lo que es la modernidad? La modernidad lo que hace es apropiarse del sujeto cartesiano, del de la razón, claro, del pienso, luego existo. Y entonces la modernidad... Cogito ergo. El cogito ergo sum. Entonces la modernidad lo que hace es que le permite a la razón habitar al sujeto. Así es. Porque el sujeto no tenía habitáculo, no tenía morada de razón en el plano de la metafísica y del mundo mitológico. Entonces la razón se declara la diosa de la nueva humanidad. Descartes hizo mucho. Convirtió en adulta a la razón. Esa es la adultez de la razón. La adultez de la razón. Sí, y la adultez y la madurez, la vejez ontológica del ser humano, porque del hombre. Antes el pensamiento filosófico se concentraba en la explicación del ser, del ente, del aspiracional humano, de la razón del aspiracional. Mira. Y sobre todo en la construcción del fin último a partir de Dios. Mira, que tú empezaste hablando del lenguaje, para nosotros caer entonces en el plano filosófico, así de manera somera, ligera, sencilla. Cuando los griegos piensan en el logos, en la razón, logos es razón, de ahí viene la palabra lógica, logicidad, silogismo, todo esto. Cuando ellos piensan en el logo, ellos lo hacen a partir de la raíz del lenguaje, porque, porque el mismo término logo es la palabra matriz del lenguaje, de lengua. Ahora, ¿qué es lo importante de esa parte que tú dijiste de la lengua? Que la lengua, dice Heidegger, son las cosas que le dan significado al lenguaje. No al revés, como se pensó, que el lenguaje era que al atribuirle rasgo, nombre y cosas le daba atributos. No, los atributos se lo dan las cosas al lenguaje, porque la cosa existe cuando son nombradas. Claro. Entonces, cuando yo digo silla, mesa, cama, ahí le da libro, existencia. Le doy vida. Le da vida. No existía anteriormente. No existía, no. No existía. No, porque el asiento que de manera instintiva logra la realidad en el pensamiento, vuelve a la realidad convertida en palabra. Por eso la gran discusión, que solo existe aquello que es nombrado. Sí. Si tú no tienes cédula de identidad y electoral nombre, tú civilmente tú eres inexistente.
Entonces, semióticamente esas cosas no existen. No, porque el ser humano percibe la realidad a partir de la intuición. Mira, Cuando la intuición lo asienta en la razón, entonces le da existencia real a la realidad en el ente, en el ser humano. por eso dice Heidegger que la verdad está, pero hay que desocultarla. O sea, el hecho de una fórmula matemática, de una expresión molecular, de una distancia astronómica, está ahí. Pero existe cuando es desocultado. Por eso la palabra, increíble, los griegos y la filosofía. La palabra verdad en griego es aletheia. Y aletheia quiere decir lo que está oculto. Sí. Que ha de ser desocultado, lo que está escondido. Por eso entonces la verdad es evidente. Evidente quiere decir que sale a la luz, que se puede ver. Que se desvela, que se le quite el velo que la oculta. Porque la lengua es todo, Domingo. Pero a final de cuentas, atención, Juan. No, sí, no, y al señor Guerrero que priva que él es el único que filosofa. No te distraigas. Oye, a final de cuentas, la más grande de las metáforas es la verdad. Porque la verdad, al quitarle el velo a la realidad, a partir de la logicidad que construye la intuición, al quitarle el velo a la realidad, se convierte en el faro que ilumina al ser humano para manejar la realidad, para manejarse con ella. Por eso la investigación científica, que es, digamos, que la expresión práctica del desvelo de la verdad, el descubrimiento de la verdad, porque es la investigación científica, sí, construye toda la respuesta que el hombre se hace sobre la realidad. Aristóteles, retomado por Tomás de Aquino, por eso hay un tomismo aristotélico. Sí, porque sí. En 1200 y tanto, hasta 1300 que vivió y pico, Santo Tomás de Aquino lo que hace, en vez de coger como San Agustín, que cogió para donde Platón, Tomás de Aquino cogió para donde Demócrito y para donde Aristóteles, y funda el tomismo aristotélico. Dice él que la adecuación del intelecto a la cosa es el conocimiento. O sea, esa cámara que tú y yo estamos viendo, la percepción que yo tengo de ella y la adecuación y el juicio que yo me hago de ella, es lo que él le llama descubrir el conocimiento. Adecuatio rei, intellectum adequatio rei, adecuación del intelecto a la cosa. Eso es conocer. ¿Por qué? Eso es conocer. Si tú no tienes adecuación del intelecto a la cosa, bueno, un analfabeta, por ejemplo, una persona analfabeta, ve toda esa letra, pero ¿qué está haciendo? Viendo símbolos, grafos. Ahora, cuando aprende A, I, O, U, mi mamá me ama, la tapa, Tito, tomate, web, Word, Excel, entonces ya adecuó. Ya no está viendo un garabato, una simbología, sino que el intelecto performativo, es decir, de ejecución, pudo captar. Por eso es tan complejo el mundo de las ideas, del lenguaje y de la razón. Y es inacabable esa discusión. ¿Tú sabes lo que decían los racionalistas? Hasta aquí llegamos. La razón es todo. Y tenían razón en muchísimas cosas. Valga la redundancia. Ahora, hay un mundo que no específicamente pasa por el filtro de la razón, que es el mundo de la intuición que tú acabas de decir. La intuición. Y el mundo de las emociones. Pero además. Y el mundo de los sentimientos. Eso cruza derechito por arriba de la razón sin tocarla. Oye, esa fue la falla grave de los racionalistas. No le dejaron espacio. No dejaron espacio. Pelearon contra el absoluto y cayeron en un absolutismo. Pero además, porque la intuición es previa a la razón.
es involuntaria. Bueno, y ahora la neurociencia ha Eh, puesto en- patas arriba. Bueno, ya no destruyó a los racionalistas. ¿Cómo se llama? Damasio. 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 El error de Descartes. Ajá. Que no fue ningún error porque Descartes no podía llegar más lejos. No, es que no podían llegar más No, de ahí. ni la matemática llegaba más de ahí. No, hombre, no podían llegar más de ahí. Es más, Demasiado. oye, mucho hizo la Ilustración. Todo. Oye, mucho hizo la Ilustración que logró abrir el camino amplio de la razón y la ciencia. Oye, porque no le podía pedir más. no se le podía pedir más, porque además, ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia depende mucho de la tecnología, como nosotros decíamos el domingo pasado. Sí. Depende demasiado de la tecnología, mientras que la lógica depende exclusivamente de la razón. Y la intuición no puede ser normada por la lógica. Por eso la gran discusión de los racionalistas, por eso Emmanuel Kant, el gran Kant, 1724, 1790 más o menos, ¿no? Principio del siglo XVIII, final del siglo XIX, vivió mucho Kant, como 80 años por ahí. Sí, porque era muy organizado. Kant hace confluir el empirismo y el racionalismo, y dice, espérese, los dos se necesitan. La experiencia juega un papel dominante en la construcción de el ser y las cosas que se desprenden del ser. Lo que llama Heidegger la conducta óntico-ontológica del ser y de los atributos y de las cosas. Sentó Kant la base para la muerte de Dios provocada por Nietzsche. Mira, es una preguntaza. Lo que pasa con Kant es que él se queda, incluso él fue un crítico de la Revolución Francesa. Les pasa lo mismo que a Santo Tomás. Y fue crítico del iluminismo, de la razón, del siglo de la luz, siendo él un hombre producto del siglo de la luz. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces Kant, un hombre místico, solitario, no tuvo novia, no se casó, no tuvo familia, se dedicó a pensar. Cuentan que él le molestaba hasta el canto de un gallo. No, él no quería. Sí, él no quería ruido. Hasta el canto de un gallo le molestaba. Corniver ahí se metió y no salió nada más que producir. Escribió un mundo de cosas. Sí. Nietzsche hubiese sido igual. Si Nietzsche si no se enferma tan temprano. Sí, era un tipo para producir ideas. Oye, ¿por qué? Kant, claro, Domingo, en el mundo de las ideas, de las cosas, en el mundo dialéctico, nada llegó de que a su punto. No. ¿Tú entiendes? No. No. Al contrario, abre la puerta para miríadas de puntos que van a llegar. Desde Sócrates, la filosofía entendía que su alcance era limitado. Porque cuando Sócrates se abraza a una frase que era identitaria, solo sé que no sé nada, pero lo que está diciendo es, siempre tendré un límite. Esa es la interpretación que se da a esa frase. Es demasiado dialéctico, ¿no? Sí. Siempre tendré un límite. Demasiado mayéutico y dialéctico. Y todo el discurrir del pensamiento y de la ciencia ha demostrado en su devenir histórico que esa fue una de las grandes verdades creadas por el pensamiento. Un tipo que además funda, Domingo, la concesión originaria del intelectual ético. Sí. Él tuvo chance. Uno de los guardias que lo estaba vigilando cuando lo tenían preso para someterlo al envenenamiento, le dijo, mire, maestro, esta noche cuando se vayan todos, me quedo yo, le voy a abrir la puerta y vaya. Si no, yo no puedo hacer eso ante la ciudad. Oye, ¿cómo yo voy a salir como un forajido de noche corriendo, como un cobarde? Yo prefiero enfrentar el desafío mayor, la muerte. Porque la relación... Él era un... Oye, él en la integridad, Sócrates. Es porque la relación con el poder y la relación con la vida de él tenía un contenido fuerte de la ética. Sí. Además, yo siendo acusado de algo tan injusto como desacreditar a los dioses de la ciudad, que es una falacia, que es una mentira, voy a salir corriendo. Oye, era un tolete. Una pregunta. Era un tolete, Sócrates. ¿Quién aportó más al constructo de la ética? Porque eso es un constructo.
al constructo de la ética? ¿Sócrates o Aristóteles? Lo que pasa es que él no escribió. Él no escribió. Bueno, pero a partir de lo que dice Platón de Sócrates. Exacto. A partir de lo que dice Platón. Pero qué distinto hubiese sido si él escribe. Porque No, claro. todo lo que hemos conocido de Sócrates es porque su maestro, su alumno alumno y admirador, lo ha plasmado en los diálogos, Uh-huh. en todos los diálogos platónicos, que es donde conocemos. Y además, Pero si él hubiese escrito. Ahora, Aristóteles, que es un producto de ellos dos, también. escribió la primera noción y el primer ensayo de ética en el mundo occidental, Ética para Nicómaco, Entonces, que fue a su hijo que se lo escribió. Entonces, tú te leas la Ética Nicomáquea o para Nicómaco, que es la que escribió Aristóteles, y es un mandato ético de lo mismito de hoy. No te juntes con mala calaña, ten cuidado siempre, sé moderado, busca el punto medio de las cosas. Recuerda que la prudencia es el arte de entender al otro sin necesidad. O sea, eso que hizo Aristóteles, Domingo, es la zapata fundacional de la concepción ética del mundo. Siempre me ha lucido del mundo occidental, entre otros, ¿no? Que Aristóteles le dio estructura al pensamiento ético. Y a la lógica. Y a la lógica. Sí. Le dio estructura. O sea, sí. A partir de Aristóteles había una carpintería lógica. Incluso medio disuelta. Exacto. Sí, no, Sí. porque medio comparada con lo Pero con él el devenir. él empaqueta. Pero el primero. Vamos a dejarlo ahí porque nos hicieron señas para la primera pausa. Cuando regresemos, Vamos a aterrizar. aterrizamos. Porque acuérdate que no estamos en el programa de Héctor Guerrero, sino en el tuyo y mío. Sí, pero hay que rendirle pleitesía ¿A él? A él a veces. Sí, Sí, pero porque que- a él le gusta. Porque yo... Volvemos en breve. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.